Los humedales. Un entorno natural que para la ciudad pueden ser considerados un pulmón dentro de tanta urbanización. Para el país, entornos naturales que son patrimonio natural y cultural. Pero en la ciudad de Bogotá tenemos este patrimonio demasiado descuidado. A lo largo de la ciudad encontramos múltiples humedales, pero si miramos a la ciudadanía, muchos se preguntan aún qué es un humedal, eso para qué sirve. Si miramos a las constructoras, cada vez construyen sus edificios más metidos en esos entornos. Y como ciudadanos no nos damos cuenta de que esa interacción, mala interacción que estamos teniendo, está perjudicando directamente el entorno natural que tiene la ciudad. Y si lo proyectamos en unos años, podría que esos espacios que son el hábitat de flora y de bastantes especies desaparezcan, quedándonos una ciudad netamente de concreto y deshaciéndonos de la mancha verde que en pocos lugares encontramos. Para profundizar más en este tema de los humedales, tenemos como invitado al arquitecto Bernardo Muñoz, experto en el tema del patrimonio cultural. Entonces, antes de empezar, arquitecto, si gusta darnos una pequeña presentación de quién es usted y qué es lo que hace. Hola, soy Bernardo Muñoz, soy arquitecto de la Universidad Piloto de Colombia, me gradué en el año 2012. El patrimonio arquitectónico para mí ha sido la vida entera prácticamente. Me enamoré de él cuando hice mi práctica profesional en la Ciudad de México, en la oficina de Mauricio Rocha, tratando con él precisamente todos los temas pertinentes a patrimonio arquitectónico y con él también el patrimonio cultural inmaterial, estudiando también todos los contextos socioculturales. A partir de ahí hice mi trabajo de grado, de pregrado en patrimonio arquitectónico. Yo soy de la ciudad de San Juan de Pasto y mi trabajo de grado también tenía que ver con patrimonio cultural en San Juan de Pasto, incluyendo el arquitectónico desde luego. Posteriormente he participado en firmas que se dedican a proyectos de intervención en el patrimonio arquitectónico y cultural y también he participado en proyectos estatales como el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, así como el Ministerio de Cultura para la protección de elementos puntuales en tiendas arquitectónicos en Cartagena, en Monguí, en Jericó y poblaciones catalogadas como pueblos patrimonio de arquitectura. Y hoy por hoy sigo trabajando dentro del patrimonio arquitectónico en proyectos también que tienen que ver con lo comercial y privado, en la formulación de hoteles boutiques, por ejemplo, para la cadena Ibis, en este momento, por ejemplo, en Barichara. Muchas gracias por esa introducción, arquitecto. Ahora cuéntenos, ¿cómo definiría el término humedal? Bueno, un humedal, si nos vamos al término técnico y trayendo literatura casi que exacta, es un territorio con características de pendiente muy baja que tiende a inundarse de manera temporal o permanente. Entiendo también que el humedal es un elemento que al tener una exposición excesiva de agua hace que el territorio del suelo pierda oxígeno y por eso hay una manifestación de un ecosistema que tiende a ser muy variado entre fauna y flora terrestre y acuífera. Eso lo hace muy particular y muy especial a mi juicio. Desde otro punto de vista, ¿en qué momento cree que se dejó de llamar pantano, un espacio barroso, a lo que hoy conocemos como humedal? El término humedal, a mi modo de ver y desde el punto de vista técnico, es análogo, entiéndase similar y semejante al tema de pantano. Tal vez es un tema que tiene que ver mucho más con nuestros contextos en área. Siento que el pantano es un territorio muy extenso que cubre zonas, digamos, muy grandes y el tema humedal tiende a ser tal vez más manejable por temas de incluso su incursión dentro de la malla urbana o la malla urbana dentro de él. Creo que tiene que ver más con disposiciones de área que con temas biológicos o químicos o específicamente técnicos, es mi percepción. Es verdad que los humedales son ecosistemas vitales para la biodiversidad y el equilibrio ambiental, pero a menudo se consideran patrimonios problemáticos debido a la presión urbanística y su degradación ambiental. ¿Podrías explicarnos por qué los humedales enfrentan tantos desafíos de conservación y qué factores sociales, económicos o políticos contribuyen a su vulnerabilidad? Sí, estoy de acuerdo, son muy vulnerables, pero creo que el problema somos nosotros, no el humedal, es como yo lo veo.
Creo que precisamente la planificación urbana ha hecho que nos extendamos tanto, ¿sí? Invadiéndolos y precisamente sin previa planeación de cómo tratarlos, cómo manifestarnos como seres humanos ante él, es que considero que nosotros somos el problema, pero también en nosotros está la solución, ¿sí? Tú lo has dicho, el tema político es supremamente vital, ¿sí? Considero que incluso nosotros desde la arquitectura debemos estudiar ciencias políticas por lo menos para entender cuáles son las estrategias que vienen en el marco de ley para poderlas proyectar después en el campo desde el punto de vista normativo. Creo que los humedales necesitan precisamente una normatividad, pero que se cumpla de verdad, ¿sí? Entendiendo también que debe haber una relación sinérgica entre el humedal y el ser humano, entiendas en este caso malla urbano. Bueno, arquitecto, nuestra siguiente pregunta sería, dentro de los nichos de la arquitectura, ¿cómo se han visto afectados los humedales? Dentro de los nichos de la arquitectura, yo insisto, creo que es al revés. El humedal, cómo se afecta por la arquitectura en sí misma. Miren que yo opino que hay ciertos humedales que se han tratado precisamente de una manera más despectiva que otras, ¿sí? Creo que hay incluso una categorización de los humedales, a pesar de que tenemos aquí normativa RAMSA, que es precisamente la normativa internacional que protege precisamente estos ecosistemas. Pienso que si uno hace un mapeo desde el punto de vista esquemático, hay humedales de categoría A, B o C. Esto me lo estoy inventando desde un punto de opinión, ¿sí? Y hay humedales que tienen un mejor tratamiento que otros. Si uno va incluso geográficamente del norte al sur, entiende un mapeo de eso. Sí, hay humedales que sienten mejor tratamiento aparentemente que otros y tienen mejor tratamiento, por ejemplo, de rondas de cuerpos de agua, respetando aproximadamente unos 30 metros, y digo aproximadamente porque generalmente incluso eso no se cumple si lo vemos ya desde el punto de vista del levantamiento como tal físico. Así que creo que más es un tema al revés, cómo el humedal se afecta por los nichos de la arquitectura. Creo que esa sería la pregunta. Bien, ahora según la Alcaldía Distrital de Bogotá, el patrimonio sí se toca. Entonces, arquitecto, ¿considera usted que para los humedales aplicaría esta campaña? Pues teniendo en cuenta el impacto ambiental que puede tener dicha interacción de las personas con ese entorno, ¿considera que el patrimonio natural que es el humedal sí debería ser tocado por la ciudadanía o no debería aplicar en este contexto? El patrimonio sí se toca. Este es un ejercicio de pensamiento, yo creo que paradigmático, tiene que ver mucho también con la postura y la coyuntura en la que estamos viviendo. Personalmente pienso que precisamente el haber estudiado patrimonio me da herramientas para pensar que el patrimonio debe vivirse, ¿sí? No como un elemento artístico intocable, sino como un elemento de habitabilidad. Eh, lo que pensaría es que sí se debe hacer un estudio presentando valoraciones adecuadas del patrimonio, ya sea arquitectónico, cultural, inmaterial y o natural, precisamente para su posible intervención dentro del territorio. Ahora, dentro del patrimonio físico y natural, del patrimonio si se toca, llamémoslo así, yo creo que es la arista más delicada junto con la cultural que hay, me refiero a la inmaterial. Y es que tocamos factores que generalmente el ser humano aún, y sobre todo en nuestro contexto colombiano, no está preparado para trabajar simbióticamente con ellos, ¿sí? Siempre los alteramos o son muy pocos los ecosistemas que tratan de mantenerse como los hemos encontrado, y creo que también va digamos que en un reto de educación civil, ¿sí? Que parte desde la casa hasta manifestaciones académicas como la nuestra. Bueno, arquitecto, continuando con la pregunta anterior, si la campaña El patrimonio sí se toca se aplicase a los humedales, ¿es posible integrar actividades recreativas o contemplativas en los humedales sin afectar su fauna y flora? Bueno, el programa, digamos, desde el punto de vista urbano arquitectónico que se podría contemplar dentro de un humedal, creería que debe manifestarse con demasiado cuidado, entendiendo qué flora, qué fauna percibimos en el lugar y precisamente la interacción que podría uno tener con el ser humano, ya sea directa o indirecta. Personalmente pienso que además del estudio técnico, insisto, debe haber un estudio de apropiación del espacio y con la mayor certeza entender que estos ecosistemas también necesitan distancia, porque el ser humano, digamos que de un punto de vista muy coloquial, cualquier cosa que interviene pues está expuesta precisamente a una posible consecuencia que generalmente pues no es la apropiada para el lugar. Así que considero que el programa debe, sí, podría plantearse, pero con un mecanismo demasiado estratégico y delicado, casi que a manera de tejido de filigrana
casi como si fuera joyería. En ese orden de ideas y pues según tu experiencia, ¿qué considerarías que es lo más preciso para integrar a las personas en estas áreas del humedal sin verse obviamente pues afectado negativamente según nuestro oficio que es la arquitectura? Bueno, desde la arquitectura, que es nuestro campo de acción, en particular el mío, pienso siempre que entender el contexto entendido como unos materiales que se dan de alguna manera espontánea, hay que recuperarlos para entender también un poquito la sostenibilidad entendida desde el factor económico, desligándose a factores de ocupación y habitabilidad del lugar. Y la conciencia. Creo que la apropiación es la palabra clave para estos ejercicios de ocupación del territorio para que el habitante se manifieste de una manera adecuada, con las vivencias más precisas del lugar, con materiales adecuados y sobre todo los espacios adecuados. Creo que está nuestra inteligencia y nuestra astucia, digamos, que configurar el programa más idóneo dependiendo de cada uno de los lugares, en este caso entornos naturales. Ya para finalizar, pues nos gustaría que nos contaras un poco si conoces algún caso positivo de conservación en estos entornos o si definitivamente pues todos los referentes son negativos. Bueno, en humedal específicamente debo reconocer que no. Los pocos que conozco siempre han sido en declive. Eh, A mí particularmente me encantan manifestaciones arquitectónicas, claro, no tienen que ver con humedal, pero sí con apropiación, como por ejemplo el Jardín Botánico tanto de Bogotá como el de Medellín, próximamente también el tema de Cali, y ahora con todo lo concerniente a la COP16, creo que da luces precisamente de apropiación del espacio público, de cómo desde una tapa de alcantarilla reciclada, incluso con identidad caleña, pues da valor y apropiación no solo al habitante, sino a quien visita. Lamentablemente no puedo cerrar la pregunta con un referente claro desde el punto de vista técnico, pero reconozco tal vez valores de otro tipo de manifestaciones que tienen que ver con lo ecológico, la sostenibilidad partiendo de la economía, llegando al tema arquitectónico y con apropiación desde la naturaleza en ese sentido. Creería que destaco el tema de los jardines botánicos en este momento. En resumen, la entrevista en todo momento resaltó la importancia crítica que tienen los humedales como unos ecosistemas vitales que brinden pues numerosos beneficios tanto ambientales como sociales. Sin embargo, pues enfrentan serias amenazas debido a la urbanización, a la contaminación, a la intervención del hombre y por supuesto pues al cambio climático. Entonces, en ese orden de ideas, pues es fundamental que se implementen políticas efectivas de conservación y restauración, así como una mayor concientización sobre el valor que tienen. Solo a través de estos esfuerzos en conjunto, pues podremos proteger estos ecosistemas y garantizar la preservación no solo para nosotros, sino también para las futuras generaciones. Para entender un poco el contexto de quienes suelen estar presentes en este entorno natural, hablamos con Karen Disset Rojas, quien junto a Corporación Pueblo y la CAR ha estado trabajando en la limpieza y protección de estos entornos. Bueno, Karen, como primera pregunta, teniendo en cuenta el trabajo que has realizado en el entorno de los humedales, ¿consideras que las construcciones cercanas han tenido un efecto negativo y por qué? Realmente sí considero que las construcciones que están alrededor del humedal, yo trabajo o he hecho trabajos en el humedal del Neuta y nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una limpieza alrededor del humedal y vimos un impacto demasiado negativo en cuanto a las urbanizaciones que se encuentran cerca, porque pues literal consideran el humedal como si fuera un tiradero de basura y es impresionante la cantidad de basura que generan las personas, entonces, y el poco cuidado que le tienen pues al ambiente, ¿no? Además de que pues obviamente lo que tiran repercute tanto a la fauna como a la flora que habita pues en el humedal. Última pregunta, considerando todo el trabajo en comunidad que junto a tu grupo han realizado, ¿sientes que hay de verdad una apropiación de la comunidad con el espacio? En cuanto a la apropiación, eso es algo muy complejo, porque claro, hay muchas personas que luchan por la apropiación del humedal, de los espacios naturales, obviamente, pero realmente siento que como que por parte de la comunidad en la que se está, no se tiene mucho interés por preservar y por cuidar el humedal. Entonces, como tal, la apropiación
por parte de los guardianes y por parte de las personas que hacemos responsabilidad social allá mismo, pero en cuanto a las personas que rodean el humedal, no hay una apropiación en el espacio. Para cerrar este video sobre los humedales, a través de las entrevistas que realizamos, quedó claro que la protección de estos ecosistemas es un desafío compartido, que requiere el compromiso tanto de la comunidad como de los tomadores de decisiones, entidades estatales. Es fundamental que sigamos informándonos y actuando para preservar los humedales, ya que su destrucción afecta directamente la biodiversidad y el bienestar humano.